un apreciador por aquí. Sí. Te quería preguntar acá de un buen día, acá. Acá. Tago, ¿cómo estás? ¿Cuál fue la escena para vos más difícil de hacer, de un buen día? La de las velitas, cuando soplo las velitas. Solo que a mí. La de las velitas, esa fue muy difícil. Yo había vivido un momento en mi vida trágico, ¿viste? La pérdida de alguien muy cercano, y no podía no llegar a pensar en ciertas circunstancias que me rodeaban en ese momento. Entonces creo que esa fue una de mis más difíciles, porque no quería tampoco exagerar. Viste, como cuando estás solo en tu casa y no te ve nadie y te largas el moco y no te importa, ¿viste? Pero en la escena para mí fue difícil porque quería tener un límite, que me parece que, bueno, mucho no lo logré. Pero después la otra muy difícil fue una en la Nicolás del Boca, con el cual adoré trabajar. Aprendí muchísimo de él, sobre todo a ser humilde. Mira lo que te digo. Nicolás era muy humilde y tenía muchísimos años de experiencia encima, entonces su palabra valía un montón para mí. Hubo una escena, él decía, no corten, ustedes sigan. Entonces era una escena tonta, simple, ¿no? Yo estaba en un barandal frente al mar y él decía, sigan, Aníbal, seguí, vos seguí, no corte. Bueno, yo estaba, viste, así mirando el mar y de golpe una mosquita, ¿viste las mosquitas de fruta? Que son chiquititas, se me mete en un ojo. Entonces yo sentí la mosca y ya me ardía, ¿viste? Dije, la concha de su madre. Hice medio así como un poco para que se vaya y me imaginé, ¿viste? Todos los comentarios después del público cuando vos haces así en la pantalla. Entonces me la rebanqué la mosca. Y era tanto lo que me dolía el ojo y me lloraba, no tenía ni que llorar en ese momento y me lloraba un solo ojo, ¿viste? Y yo decía, Nicolás, decís, corten, ¿qué estás haciendo? Sin embargo, me rebanqué la mosca hasta que él dijo corten. Y cuando dijo corten, salí corriendo a lavarme los ojos, que tenía una mosca metida dentro de mi ojo todavía. Esa fue una escena bien difícil para mí, la mosca. Pero puedo abusar, hago abuso, otra pregunta. Claro, dale. Es cierto que... ¿El micrófono? No, te quería preguntar, ¿es cierto que la escena del cementerio, la tierra se hundía? ¡Qué horror! Era un cementerio en Long Beach muy antiguo. Entonces había topos. ¿Viste los topos? Como esos ¿se acuerdan de los juegos que le pegás al topo así? Viste que hay agujeros. Entonces había un montón de agujeros. Yo me metí la pata en uno o dos de los agujeros, ¿viste? Pero mi personaje solo caminaba un cachito. Pero Andrea venía desde lejos, tenía taco alto. Entonces, ¿viste? Ya venía así, en un pozo, ¿no? Y seguía caminando. Entonces, claro, yo me cagaba de risa así, pero imagínate que no daba para reírse. Entonces, yo me concentraba, ¿viste? Para no reírme. Pero en eso se metía otra vez la rodilla hasta en un pozo, ¿viste? Y era realmente muy difícil. Y después buscamos un lugarcito donde no hubiera agujeros y no había, estaba todo el cementerio que era del año 1800 lleno de topos y de pozos. Entonces era un delirio filmar esa escena. Sin embargo le decimos, pero había una grúa, donde no había en ese momento, no existían los drones, ¿viste? Y había una grúa altísima que habían alquilado y había que usarla, porque con tanta plata que había costado alquilar la grúa había que usarla. Entonces era imposible que no te vieran meterte dentro de los pozos de los topos. Para Néstor la pregunta, no sé si ¿qué fue lo que te interesó? O sea, primero escuchaste este grupo y se plantó la semilla de que tenías ganas de hacer un documental. Eso, ¿por qué? Eso. Me estaba contando esa pregunta. ¿Por qué quisiste hacer documental? Porque me imagino también que el primer bichito que se planta, intuís que hay algo ahí y después te vas dando cuenta que era, capaz. Entonces, ¿qué fue eso? Que dijiste, acá hay algo a lo que quiero destinar, tipo, no sé, 1 año y medio, 2 años de mi vida. 2 y más. Y más. Y la segunda pregunta sería si ves una relación entre eso y los otros bichitos que te picaron en los otros documentales. Bueno, a ver. Sí, fue la intuición de que había una historia. Sí, que había una historia. En realidad, me pareció que estaba bien para hacer un documental cuando me enteré de que ellos se habían encontrado con Enrique y que se habían unido
esos dos planetas, digamos. A mí me pareció, a partir de ahí me pareció que era algo interesante. Yo lo conocí a Magrio, el que termina siendo el protagonista, uno de los protagonistas ¿Está Mario? no, del documental, y algunos de los chicos también, por circunstancias, venían a proyecciones de películas, y no sé, me escribían y qué sé yo, quedamos en contacto con las redes y me fui enterando de que hacían esto, de que estaba todo este grupo. Me resultaba simpático, interesante, nunca fui a una proyección, pero todo terminaba ahí. Cuando ya me enteré que se habían conectado con Enrique, dije, bueno, esto ya es algo más, acá sí hay una historia, no es simplemente que unos chicos se juntan a divertirse, a jugar a algo, sino que, bueno, chocaron dos planetas y lograron de alguna manera generar un tercer planeta, digamos, con ese choque. Entonces ahí ya me parecía que era una historia rica. Bueno, los chicos tenían buena onda, me parecían pibes copados, simpáticos, inteligentes, creativos. Después fue un poco una casualidad. Magrio se acercó a un taller que yo daba, yo tengo un proyecto documental y me contó el proyecto y dije, pero ¿por qué no haces un documental sobre toda esta historia que la tienen? Pasaron tantas cosas, sabía que ellos venían filmando todo lo que pasaba, había tanto material. Y bueno, él me dijo que no le parecía que su primer documental sea tan autorreferencial y que era una historia demasiado grande para él. Bueno, me pareció que ahí estaba todo dado para hacerlo. Después me confesó que en el fondo él quería que yo lo haga yo. O sea que un poco caí en su trampa. Y eso, me parece que es eso. Y que tiene que ver, sí, tiene que ver sí, por algo hay cosas que te interesan y otras que no, porque tiene que ver con algo que te interesa, que no sé bien qué nombre ponerle, cómo llamarlo, pero sí, tiene que ver con las historias quizás un poco más extravagantes, o con los objetos marginales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Algo de eso. Gracias. Por favor. Qué suerte que se te ocurrió hacerlo, Néstor. Para mí un documental también es el puente entre lo que sucede en la realidad y lo que la imaginación te brinda, ¿verdad? Cuando vos ves un documental entendés un montón de otras cosas que a lo mejor cuando viste la historia, sobre todo hemos visto documentales basados en historias reales por ahí, cuando ves la historia filmada y después ves el documental de la realidad de la historia filmada. Y eso creo que es un puente, un nexo entre verdad y misterio o mito, en el que vos después sacas tus propias conclusiones. Por eso yo creo que el documental de Néstor a mí me tendió un puente muy importante con ustedes. Aprendí realmente lo que es el amor de un montón de gente, en el que está bien, inclusive hasta reírse. Que reírse es felicidad y es alegría y te hace bien el alma. Yo estuve en una nota hace 2 días esa es la que me cagué de frío porque fue el día que llovió el martes. Estaba en chancletas y pantalón corto y el periodista me decía, mira, yo cada vez que estoy deprimido miro Un Buen Día. Y a mí me encantó, ¿sabes? Esa idea. Porque si yo contribuí con un granito de arena en que alguien salga un poco de la melancolía y la depresión o la tristeza, bienvenido sea, he tenido un cometido en mi vida, o sea, he logrado algo en mi vida, ¿entendés? Bien, tenemos... De las distintas interpretaciones de la película planteadas en el documental, ¿cuál les gusta más? La de la línea de tiempo, de que estamos muertos. ¿Qué interpretaciones copa ustedes? ¿Cuál creen ustedes? Yo creo que no hace falta entenderla, que pasa por otro lado, digamos. Un Buen Día trabaja en otra frecuencia, no pasa por una comprensión, digamos. Esa es mi interpretación. ¿Cómo creen que influyó el hecho de que cambiaron, de que doblaron las voces? Bueno, y ese es como una cadena. Yo creo que lo que pasa con Un Buen Día es que es una cadena
casi infinita de pequeños detalles y pequeñas decisiones que generan un objeto único y irrepetible, que es un buen día. Entonces, esa es una más de tantas. Es increíble. Es la doctora Juguetes. De verdad. O sea, es una Lucila Solá que tiene 2 apellidos. O sea, todo el tiempo hay algo más para decir. La actriz tiene 2 apellidos y tiene la voz de otra actriz que Tiene 2 voces. que tiene 2 voces, claro, y es una, tampoco es una actriz, es una locutora, una doblajista de dibujos animados, digamos, es una... La otra tampoco es una actriz, es una... Por eso, es una modelo doblada por una doblajista de dibujos animados. No, es lo una digo mal, ¿eh? No, claro, es lo que es. Es una cantidad eso traté un poco de dar cuenta en el documental, que son montones de pequeños detalles, ¿no? Desde un director debutante de 82 años, pero que tampoco es debutante, porque no es la obra de un marginal, como puede ser el The Room. Es la obra de la familia fundacional de la televisión argentina. O sea, son demasiadas cosas encimadas y cruzadas y mezcladas que dan algo único y irrepetible, como dije hace 1 minuto y medio. Yo, para mí, una de las cosas que me sorprendió del documental en cuanto a la línea argumentativa o las líneas que vos decís, diferentes líneas de por ahí, es los silencios del documental. Me encantan, creo que hablan más que las palabras. Esos momentos en los que vos ves a los personajes del documental, los ves ni abatidos ni nada, los ves en cable a tierra, los ves de verdad, donde no hay mucha oportunidad de ver de verdad a un autor, a un actor, bueno, en realidad sí, a nosotros, ¿no? A Enrique y a mí en ese momento, pero también me encanta el tiempo. El tiempo es todo el tiempo en el documental de Néstor. Fíjate cómo él narra el tiempo con un avión que va y que vuelve. Europa, vuelta a Buenos Aires, Los Ángeles, vuelta a Buenos Aires. Eso creo que esa narrativa que tiene Néstor, que por ahí él es muy humilde para decirlo o para darse cuenta quizá, porque se ve que es intuitivo en él, es lo que a mí me llamó mucho la atención, en la línea argumental. En un documental, ¿cuál es la línea argumental? Hay un plot, estoy un poquito en inglés, hay una historia contada, hay un libreto. Yo nunca vi un libreto de él. Lo único que vi eran preguntas que él nos hacía, por eso en un momento dije, ahí llega el momento de tortura, porque habíamos estado horas hablando hasta que realmente empezaba la joda. ¿Verdad? Néstor tiene una manera así tipo una serpiente que te envuelve. Sí, él con esa carita, viste, se hace el gil, pero te envuelve. Te va envolviendo y va logrando que vos empieces a confiar en él y empieces a abrirte como con un psicólogo. Viste que es difícil ir al psicólogo y hablar de vos. Imagínate lo que yo tardé para empezar a hablar de mí. Creo que me puse todos los escudos posibles. Me llevé a mi amigo íntimo, Gerardo Bamonde, al lado. Después, viste, la pandemia, la cosa, esto. Hasta que medio me solté, viste, porque primero era necesario. Si no, ¿para qué vas a hacer un documental, no? Y segundo, era también una necesidad mía que yo tenía con ustedes. Porque así como yo dije anoche, envuelto en toda la emoción que me embriagaba, el actor nunca trabaja para un resultado. Y no nos olvidemos una cosa puntual y fundamental de lo que sucedió con Un Buen Día. Un Buen Día crece a través de las redes. Las redes salen en el 2007 Facebook. En el 2008 se hace una bomba atómica en el mundo, Facebook. Te conecta con tus amigos de la infancia, de la primaria, del secundario, a la tía que nunca ves, y empezás a descubrir historias de vidas que vos te habías olvidado o que no las habías tenido en cuenta. Y en el 2010, el año que se hace y se estrena la película, sale Instagram. Y ahí sí explotó la bomba atómica. Ahí es donde yo empecé a descubrir la relación con el grupo de apreciación de Un Buen Día, que tal vez en ese momento era inicial, era muy verde, muy
todavía estaba fresquito, ¿no? Eran unos pocos. Sin embargo, había momentos en los que yo perdía un poco la noción de lo que empezaba a suceder con las redes, y eso fue lo que me impactó cuando terminé de ver editado el documental, que dije, yo le agradezco y le tengo que agradecer a Néstor toda mi vida, porque él mostró de mí un momento, un lado, una faceta de mi corazón, que por ahí yo se los quería decir de alguna manera a todos ustedes, pero no me animaba o no lo sabía cómo decir a través de las redes. Porque jugamos una relación, ustedes y yo, complicada al principio. Me asustaba. Pero porque soy un viejo choto, ¿entendés? O sea, yo no crecí con las redes, quizá ustedes sí. Hoy en día pasaron 16 años, ustedes eran unos pendejorros, y ahora son gente adulta, ¿entendés? Que sigue respetando y amando el grupo que ustedes crearon y lo que los hace a ustedes sociabilizarse entre ustedes, encontrarse, contarse, hacerse amigos. Yo estoy viendo hoy a Lola y a Ashi acá arriba del escenario y a todos ustedes y digo, ¿cuánto tiempo pasó para que yo me animara a estar en un mismo lugar con ustedes? ¿Te das cuenta? Y eso se lo debo al documental de Néstor, porque él les mostró a ustedes una faceta que yo no sabía cómo expresar, porque no sabés cómo usar las redes sociales. A veces vos ves un mensaje en la red social y resulta que no es lo que el mensaje quiere decir, y le decís a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo, decís, estuviste en la foto con la otra y con el otro, y yo no estoy en esa foto, y a mí ni siquiera me... O sea, ¿viste los text messages cuando te llegan? Que vos no sabés si te lo dicen bien o te lo dicen mal, y el mensaje es, mirá lo que me está diciendo. Y después decís, bueno, resumió, fue directo al grano, te dijo, necesito que me devuelvan la plata, no te dijo, che, ¿qué te parece si me da? Viste, como en la conversación real. Esas son las redes sociales. Entonces, como es tan directo, es tan boom, un golpe, tenés que aprender a usarlas. Y a mí me llevó mucho tiempo aprender a usarlas, y ahora amo, porque ahora veo todas las expresiones del grupo de apreciación de un buen día, y no puedo dejar de recordar eso que yo digo en la película. Hay películas que quedaron en un tacho de basura y nadie habla de esas películas. Y yo, gracias a ustedes, hoy sigo acá hablando de un buen día después de tantos años. Este tiempo es todo el tiempo, ¿me das cuenta? El tiempo es una... Qué lindo, chicos. El tiempo es una construcción mental, el tiempo es una construcción humana. Vos creás el tiempo. Entonces, si entendemos eso, vamos a evolucionar mucho más, porque a veces uno no tiene tiempo para ciertas cosas, otras veces uno se toma mucho tiempo y otras veces el tiempo no te alcanza. Entonces creo que es una construcción humana el tiempo, por eso tenemos que desconstructurarlo, vivir en el hoy, porque ese es el tiempo. El tiempo es todo el tiempo, es el hoy, es el momento presente, es hoy, cuando estamos acá, ¿entendés? Esto es irrepetible, único e irrepetible. Y este es el tiempo, no es. Si vivimos en el mañana estamos en la ansiedad, si vivimos en el pasado estamos en la depresión, si vivís en hoy, eso es el tiempo, hoy. El tiempo es todo el tiempo, pero hoy, no hay otro. Cuando viste el guión, ¿te acordás cuál fue tu reacción? Por ejemplo, con la parte de Pink, cuando viste lo de Pink, por ejemplo, hay momentos del guión que... ¿Lo de qué? Lo de Pink. ¿De qué? No me acordaba que se llamaba. Por Pink Floyd, ¿saben qué es por Pink Floyd? ¿Tenés el recuerdo del momento tuyo leyendo el guión que se te vino por la cabeza? ¿Qué reacción tuviste? ¿Ninguna o algo? Ay, no sé, lo mismo me preguntó Jorge Argel, me metí en un berenjenal para explicarlo. A veces te pasa que cuando vos lees un libreto empezás a actuarlo, no lo podés leer, ¿viste? Yo soy en ese sentido muy capricorniano, yo creo que me las sé todas
y cuando agarro un libreto me cuesta leerlo en crudo, pero también voy a la base, voy a lo básico, y me acuerdo otra vez de mi profesor de teatro, Agustín Aleso, que decía que la primera lectura es la más importante de todas, porque es la genuina. Es en la que a vos te pasan las cosas que le van a pasar luego al personaje en la pantalla o en el escenario o en la televisión. Y lo que recuerdo de la primera lectura fue ¿cómo voy a actuar todo esto? Me dio miedo. Creo que me dio miedo de, como yo lo digo en la película, para mí era la primera vez que yo hacía un protagónico, te guste o no. Entonces, me dio miedo enfrentarme a tener que decir ciertas frases que a lo mejor me iban a salir medio raras, ¿viste? Porque también tenés que buscar matices, pero yo creo que me dejé llevar por la intuición de lo que fue mi primera lectura, que no puedo explicar lo que me pasó, porque no es que lo explicás, es algo que lo sentís, ¿viste? Entonces yo creo que más que nada traté de recordar lo que a mí me había provocado interiormente la primera lectura. Y no sé si por ahí logré reflejarlo, pero sí, eso, lo que me pasó, no sé, no te lo puedo decir, no lo puedo explicar. No. ¿Sabes que no? No hay ni uno. Yo me acuerdo de un amigo mío, Daniel Fanego, cuando trabajamos juntos por primera vez, él siempre decía: yo hago el esfuerzo de decir la letra que escribió el autor, porque para eso la escribió, para eso la pensó, noche y día, frente a una máquina de escribir. ¿Por qué vos vas a cambiar una coma o una palabra? Entonces yo me armé la obligación de decir exactamente lo que está en el libreto. Y si vos agarrás el libreto y ves Un buen día, es exactamente lo que está escrito. No hay ni una coma de más ni una coma de menos, lo cual no es fácil, porque hay muchos actores que se creen mejores que el autor y se les ocurre cambiar pensando: nada, la palabra nada dice nadie, yo voy a cambiarla. Y vos decís: no, viste, pará. Yo hago el esfuerzo siempre de decir lo que el autor escribió, y en este caso más es mi amigo del alma, Enrique. Entonces, ¿cómo le voy a cambiar una letra a Enrique con la carrera que él tiene? ¿Te imaginas? Yo no tengo ni la tercera parte de la carrera que tiene Enrique. ¿Por qué yo voy a cambiar una palabra de Enrique? No, lo respeté a rajatabla. ¿Puedo agregar una cosita? Dale. Hay gente del grupo, no me pregunte cómo, que consiguió el PDF del guión y pudimos constatar que se respetó el guión. ¿Viste? Al 100%. Ha sido respetado. 100%. Damos fe. 100%. Yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué les pasó la primera vez? Bueno, algunos los vi en la película, pero ¿qué les pasó a ustedes la primera vez que vieron Un buen día? A ver. La tengo que ver de nuevo. ¿Eso dijiste? Sí, te juro por Dios. Yo le mandé mensajes a un amigo que ya había visto y no lo puedo creer. No sé, estaba como muy excitado con el celular. Cada secuencia era mejor que la siguiente. Bueno, yo la vi el mismo día que me egresé. Yo también soy animadora, hago dibujitos. Y la vi y quedé así como: no puede ser que me entreguen el diploma después de ver esto. Yo tengo que hablarlo con todos mis compañeros y les tengo que decir: tenemos que juntarnos a ver Un buen día. Llegué a mi casa con mis amigos y les dije: vamos a ver la película otra vez. Y la vi 10 veces en una semana. Yo cuando vi la primera vez lo que hicieron ustedes, el fan film, fue un flash. Durante 1 año y medio mis hijos y mis sobrinos, Agustín, Julieta, Talo y Josefina, Talo hace cine, director de cine, ¿no? Me lo ocultaron durante 1 año y medio. No me lo querían decir, que cambiaban de conversación, pero yo me veía que ellos se mostraban en los teléfonos un montón de cosas y se reían como locos, ¿viste? Y yo: a ver, mostrame, ¿qué están viendo? No, está todo bien, pa, está todo bien. Y Un buen día, después que papá era Un buen día. Y después de 1 año y medio me dijeron: ¿vos tenés idea de que hay un film hecho por los fans de Un buen día? No, yo no tengo la menor idea. ¿Dónde está eso? ¿Lo querés ver? ¿De verdad lo querés ver? Por supuesto que lo quiero ver. Me lo mostraron y no lo podía creer. Eso fue para mí también un cambio.
Si el puente fue él para que yo llegara a ustedes, eso fue la decisión que creo que yo tomé de hacer el documental. Cuando vi el film de ustedes dije, esto es un tributo, esto es algo que nunca me pasó en la vida. Yo tengo que devolverle a toda esta gente todo el esfuerzo que están haciendo por algo que yo hice, ¿te das cuenta? Entonces cuando me vi dibujado, bueno, me hacían un poco gordo, pero cuando me vi dibujado, wow, y de pronto mi sobrino, que es americanísimo, con la Estatua de la Libertad, me dice, vos y Leonardo DiCaprio tienen memes. Dice, no conozco otro actor argentino. Dice, vos sos mi tío, mirá, y Leonardo DiCaprio. Claro, Leonardo DiCaprio también, las redes le dieron con un palo. Fue impresionante, a mí wow, me dio como, no sé, una alegría muy grande verlos a ustedes haciendo el film. Y fue un laburo de loco, me imagino, ¿no? Sí, coordinar entre mucha gente, había un esquema de fechas, como era algo que hacías por amor a la película, quizás no podías cumplir con la fecha y retrasabas al resto, fue todo un tema de la organización. No me acuerdo si habían subido un Excel o un posteo donde vos elegías de minuto a minuto y por ahí elegías un segmento y no sabías qué te iba a tocar, qué no te iba a tocar. Yo hice una secuencia que son 2 muñequitos de plastilina que me tuve que encerrar en la cocina porque tengo 2 gatos y era una cosa que iba al chino y cuando volvía estaban todos marcados con las uñas. Estuvo bueno. Me impresionó el dinosaurio, cuando aparece una escena del dinosaurio, ¿no? Yo caminando con un dinosaurio al lado, eso me encantó, me pareció así como una sutileza y una sinopsis. Y hay muy pocas películas que tienen fanfilm.